y era los inicios de todo lo que vendría después, ¿no? Las escuelas de gaita y llegar al sistema arreglado que tenemos en los conservatorios y demás. Bueno, y digo que me da vergüenza porque yo, bueno, la primera gaita que tuve, y era una gaita de retales, porque no tenía perros para una gaita, entonces lo único que compré, tenía perros para comprar un fuelle, y Vicente apiadóse de mí, y entonces agarró retales que tenía por el taller y hizo una gaita, y que yo era que desmontaba y armaba yo continuamente, y eso. Y después ya tuve la primera de Bossi, esta que os digo, que ya era no sostenido y que yo no supe apreciar en su momento. Cuando ya eres un chaval, pues el ímpetu de cuando ya eres un chaval y tienes 15 años, y ya de aquella ya había formado parte de la Academia y Banda de Música de Noreña, que yo donde recibí formación musical, que de aquella bien me he dado, llegué para allá, y era un sistema de enseñanza antiguo, ¿no? Llegáis para allá y decían, yo quiero tocar la flauta travesera. Y decían, no, tú tienes labios de viento metal. Y dieronme un friscorno. Y digo, vale, que eso hay que tener afición para tocar ese instrumento. Porque lo primero que te dan es una boquilla. Y dicen, toma, fiérvela. Y dices tú, ostras, tengo que fervir la boquilla a ver dónde habrá atado esto. Que era lo que había entonces. Imagínate, entre gaiteros, lo de compartir el soplete no llenaba comparado con aquello. Y bueno, luego ya pasé a la percusión, que era más fácil decir que tocabas la percusión que no el friscorno, ¿no? Y bueno, pero allí teníamos un maestro, que era el maestro Penedo, que yo tengo muy buen recuerdo de él, que nos enseñó mucho y transmitiónos mucho el sentir la música, ¿no? Que la música está aquí, no en el instrumento, sino en la orella, y era lo que había que trabajar. Pero bueno, y eran de sistema de afinación, temperamento igual, por arriba y por abajo. Y entonces, claro, nosotros teníamos aquellos gaites y tocábamos una pieza gallega, me acuerdo, golada y tal, y teníamos que tocar con la gaita y aquel decía que no afinaba y teníais una sesión con todo aquello de la leche, ¿no? Porque decías tú, ¿cómo que no afina? Yo toco, a mí suena todo bien y tal, y no afina. Y bueno, y aquello marcábate, ¿no? Porque decías tú, ¿cómo que no afina, no? Y entonces aparece, bueno, todas las cosas que van apareciendo desde aquella, ¿no? Pues bien Manolo Quirós graba Alborada, graba con sintetizadores, viene las primeras ediciones en Lorient y gana Suaco el primer Macala, todo aquello, y les viendo que había tu camín, que no llega a tocar el Alborás, que no llega a tocar para los grupos de baile, para las fiestas de Prado, bueno, y el tema de la afinación. Y aquí es donde digo que me da vergüenza, porque yo cuando tenía 15 años decía yo, les gaites de Vicente no afinen. Y dije, y no sé, yo sentía, esto está mal, fallo mal. Y estabas eclipsado por Alberto, que empezaba Alberto a la soldadura, que luego años más adelante tuve la suerte de trabajar para él desde el 2005 hasta que murió el hombre. Bueno, muchos de los presentes conocisteis a Alberto. Alberto fue un empuje para todo, ¿no? Porque era un paisano como yo era, ¿no? Y es lo que marca la diferencia, ¿no? Estos paisanos que marquen así el camino, ¿no? Yo cuento siempre una anécdota para contar la experiencia con Alberto, que yo voy a contarosla, porque me presta mucho decirla, que yo estaba aprendiendo con él de una cosa que tenía que hacer, que era tornear y tenía que hacer una media caña, que estoy viendo aquí enfrente, y tal, que llamaba el pecho paloma invertido, que me costaba un horror hacer aquello con el torno, ¿no? Y dice, Dios, fíjate, porque no lo saques nunca. Y iba para allá, y cada vez que tenía que hacer aquel dibujo en tornear, él venía, bueno, tenía aquel traje de la NASA que ponía porque estaba enfermo el hombre, no podía trabajar, tenía un escafandra y todo allí y tal. Y ya sabéis cómo era Alberto, ¿no? Que taladrabate con la mirada, qué ímpetu tenía. Y yo acuérdame de hacer aquel dibujo y ponerme a hacerlo, temblando la mano y ¡ras! Y estropeaba la pieza y sentía cómo me estaba mirando por encima de los gafes, sin mirarlo, pero yo estaba sintiendo que me estaba taladrando ahí, Y apartábate, y dice, ¡quita! Mira, ¿ves? Y cuando llegues aquí, que era el pecho paloma, dice, apretes el culo. Oye, y el día de hoy, que cada vez que me pongo a hacer el pecho paloma ese, aprieto el culo. Yo en el torno, estoy yo, cuando llego aquí. Esto lleva que os deis cuento esta anécdota porque ese hombre ya era especial. Y lo que hizo fue increíble, cambió nosotros la forma de tocar. Y dijo él, voy a hacer una gaita que va a tocar con otros instrumentos. Y fíjala. Y una gaita en temperamento igual. Y de aquella todos empezados con aquello.
Y todos queríamos una gaita de Alberto. Era así, ¿no? Pero cuando empiezo a construir y cuando me doy cuenta de que la gaita no era eso. No era eso. Porque claro, aquel camino del temperamento igual, para tocar con otros instrumentos estaba bien, pero empiezas a darte cuenta que lo que me hizo el Praviano, la primera gaita, estaba bien. Yo todavía conservo las primeras gaitas que tengo, y la gaita de do sostenido, y hay que pones al lado de una de Cogollo, y es que son iguales. Vicente ya en aquellos años, en los 80, ya hacía reconstrucción histórica, ya cogía trabajo de Cogollo y lo copiaba. Y aquel empaque que tenía la gaita, de roncón y puntero, esa armonía que tenía esa gaita, no la tenían mis gaitas que luego tuve en temperamento igual. Entonces, ¿qué pasa? Ahora andando los caminos, y claro, aquello de que no afinaba, que te queda metido y tienes que afinar, y el problema es que eso, cuando tenía 15 años estaba como un burro, no sabía lo que era tocar, porque la música no se mide con un afinador, se mide con la oreja. Y entonces el instrumento, la gaita, y un instrumento armónico ya de por sí, tiene una armonía que llega con el roncón, y todo tiene que ir en función de eso, ¿no? En Galicia veo que es distinto, bueno, está aquí David, yo David soy fan de todos los vídeos que cuelgues, porque David hace un camino de exploración maravilloso, a mí parece impresionante, buscando siempre a ver dónde está la siguiente cumbre, y tal, pero bueno, ¿qué noto a la hora de fabricar ahora los gaites? Bueno, pues entonces daste cuenta de que todo ese empaque armónico que tiene la gaita, con el roncón y demás, ahí está todo. La tonada, la misa de gaita el otro día, que vi un vídeo que pusisteis en el Facebook, y tal, todo esto viene en relación a cómo el instrumento y la armonía que produce. Entonces, en Galicia yo veo que hay otro camino, porque, por ejemplo, tuve la oportunidad, gracias a otras cosas que se organizaron, como el encuentro de luthiers de Villaviciosa, y ahí charré mucho con Álvaro Seivane, y Álvaro, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, dice, no, yo no lo fabrico de otra manera. O sea, ya la gaita yo no la fabrico con temperamento igual, sino que un temperamento a favor del roncón, digamos, ¿no? A mí me gusta llamarlo temperamento armónico, que es un temperamento que nos permita afinar con otros instrumentos, pero sin perder el empaque con el roncón. Llámalo empaque, bueno, podemos llamarlo como queráis, que me parece muy importante. Y él fabrica así y no pasa nada. Y aquí en Asturias yo fabrico gaites y muchas veces viene el profesor y dice que no afina y viene con el aparato, mira, esta nota cero. No se da cuenta que eso no es el cero, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, veo que hay fabricantes que están trabajando también en esa línea, veo bandes que están buscando ese empaque armónico, que es el de la gaita, porque el instrumento de bordón hay que entenderlo así como es, el roncón y el que lo marca todo. También fui aprendiendo de testimonios de fabricantes antiguos, por ejemplo, Pacho de Turón, tenía una forma de trabajar, bueno, y el testimonio que me llegó de él, que hacía gaites a través de un roncón. O sea, él tenía un roncón maestro, que lo había vaciado y él tenía, yo acuérdome la frase que era, tiene que sonar como un abellón, tiene que tener ese efecto trémolo y ese que cubra, ¿no? Que suene con esos armónicos que llenen y tal, y los adecuados. Y con ese roncón él hacía los punteros, o sea, usaba un diapasón para trabajar, sabía lo que él hacía, que nosotros en los 80 pensábamos que sabíamos más que los paisanos, sabían lo que hacían. ¿Qué pasa? Que hay una línea a lo mejor que ellos no tenían en cuenta, que ellos tocar entre gaites, que sigue otro tema a mirar, ¿no? Que el sistema de afinación puede favorecer, de hecho, los sistemas de afinación históricos, bueno, que hay un señor que sabe muchísimo de eso, de lo que yo pueda decir aquí nada, y tal, pero los sistemas yo entiendo que los temperamentos históricos, bueno, son históricos porque ya pasaron, pero lo que hicieron fue resolver cuestiones armónicas de cada época, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que deberíamos de desarrollar nosotros, un sistema de terceras puras, a lo mejor, o de quintas, no lo sé, que favoreciera la armonía que solemos utilizar, ¿no? Para que nos suene bien. Yo veo a los escoceses que se lo pasan pipa con eso. Cogen, toquen, o no, y así. Cuando escuches una banda escocesa y faen unos terceres, ¿cómo suena? ¿No? Mete miedo eso, como suena sin empaque, ¿no? Porque afinen por terceros, porque tienen un sistema de afinación que favorece eso y favorece el empaque con el roncón.
esa es mi visión de la gaita, que vas desarrollándola poco a poco, porque hay que comer y esas cosas, y hay que hacer gaites, y que hay un terreno a la investigación, pero poco a poco. Y después está el camino de lo que era la reconstrucción histórica, ¿no? Hay un camino que andamos, ya digo yo, mi visión lleva 35 años reales, son lo que yo viví, ¿no? Pero hay un camino que no andamos, que lleva les gaites antiguas. Ahora hubo ahí un punto de inflexión que me pareció muy interesante, que fueron Pedro y Diego Pangua, que hicieron este libro, El tal gaitero, que ya lleva el primer trabajo de reconstrucción histórica serio, que me parece muy importante. También aborden cuestiones de la ornamentación, de los estilos de los gaiteros, que acuérdame aquel primer método de Ayures que ya aventuraba los estilos de gaita, ¿no? Por zonas geográficas, por gaiteros, que dan la impresión que olvidamos, ¿no? Que ahora ya todo lineal, ¿no? Está muy bien hecho, pero perdimos toda esa línea, ¿no? Y esa línea de las gaitas históricas. Porque el otro día que vi el vídeo de aquí, salía lo de la misa de gaita, y prestóme mucho un ejemplo que ponía, que era, no sé de qué paisanos vienen de fuera, que eran cantantes de gregoriano, no me acuerdo muy bien cómo era el ejemplo, pero que dijo, vamos a tocar con una gaita, y tocar con una gaita. Hay un camino, yo creo, en la música antigua, aunque sé que todos compartimos esta idea, pero la música antigua hay una cosa que está ahí. Yo sé que orquestalmente o grupalmente la gaita es muy complicado por el tema de... Hay un chiste al respecto que me contó una persona que me gustó mucho, que era el rango dinámico de la gaita, ¿no? Y es sí o no, o suena o no suena, no hay por medio nada, ¿no? Entonces todo lo que sea grupal es difícil, pero hay caminos para andar, como pueden ser las gaitas de salón y demás. El camino de la reconstrucción histórica, que me parece muy interesante, que para mí es un punto de inflexión importante este libro que fue en Pangua, y un camino que se puede andar, porque el oficio gaitero no lo perdimos, seguimos perdimos cuestiones como la alborada, que cada vez hay menos y tal, pero hay sitios donde se pueden emplear estos gaites y donde se pueden hacer. Estoy extendiéndome mucho, perdón, que me emociono. Que la cuestión, por ejemplo, una de las cosas que más me presta es ver ahora cómo vienen al taller gaitas antiguas y quieren restaurarles, no arreglarla para que suene, quieren restaurarles, para tenerles, para tocar con ellos en momentos especiales, como el que restaura un coche clásico para poder salir con él. Es un camino, y quiero lo original, y quiero que tal, y un camino muy interesante. En Galicia tenemos a Pablo Carpintero para verlo y para ver lo que fae y tal, que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las líneas de investigación de él, pero un trabajo con rigor y un trabajo de ejemplo importante. Y bueno, más o menos de mi comunicación quería resumir eso, ¿no? Que hay camino más apasionante que llevamos, ¿no? Porque estamos haciendo una revolución, bueno, como en toda Europa, que hubo una cuestión de revolución en la cultura, ¿no? Hay que consumir identidad y tenemos que aprovechar que la gente quiere consumir identidad para poder poner estas cosas en relieve, ¿no? Y de ahí camino. Creo que hay un camino para hacer una gaita que se entienda a sí misma, que no quiera ser una flauta dulce, y tocar esas cosas y tal, sino que puede tener su personalidad, puede funcionar con otros instrumentos. Y hay un camino también para la reconstrucción histórica. Las gaitas antiguas tienen... había preparado un texto, pero ya veis que no lo estoy diciendo, pero una de las cosas que decía en el texto es sí, ¿no? Estamos en la era de la gaita moderna, pero ¿qué pasó con la gaita vieja, no? ¿Dónde está la gaita vieja? Pues yo creo que está donde queremos nosotros que sea. Una reflexión nada más que quería compartir con vosotros, porque yo creo que hay camino para entender la gaita de otra manera que no sea pelear con otros instrumentos, que tienen capacidad de sobra armónica para hacer muchas cosas y que el camino está ahí para malo. Muchas gracias a todos.